Fayol, Jules Henry Fayol Lemaire, o Henry Fayol como se le conoce, fue un ingeniero, ya lo habíamos tocado la semana pasada, fue un ingeniero de minas francés, ejecutivo de minas, autor y director de las minas, quien desarrolló la teoría clásica de la administración, a veces referida como fayolismo. Un gran personaje que en su mayor exposición dijo que la parte del enfoque sintético, global y universal de la empresa. Pero él dice que inicia su concepción con la anatomía y la estructura organizacional. ¿Qué significa esto, queridos compañeros? Que esta persona, Henry Fayol, ya nos dio la concepción y ya nos da la anatomía y la estructura como tal de la organización. O sea, si lo vamos a ver desde el punto de vista de hoy, él fue quien nos dijo, bueno, prácticamente nos dio a entender en ese entonces, bueno, creemos el organigrama de la organización. O sea, él ya nos mete en el trasfondo de la administración de una empresa o nos mete dentro de la estructura de la empresa y nos hace ver la concepción desde el inicio de la administración y cómo se va a estructurar cada fragmento de la administración dentro de una empresa. Este señor, si lo vemos desde el punto de vista de los procesos de la administración de Fayol, él nos dice que hay que planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Si lo vemos desde el punto de vista de la administración moderna nos dice que hay una planificación, una organización, una integración, una dirección y un control. Si se dan cuenta, la administración moderna encaja similarmente con la administración que se crea o se inicia según Fayol. Entonces, cuando vemos esto, solo vemos la diferencia en nombres: planear, organizar, planificación, organización. O sea, ya es más tendido, esto es a la ejecución y esto es lo moderno ya nos da un como concepto de qué es lo que se tiene que realizar. Perdón. De lo que se tiene que realizar dentro de la integración de la administración. En este caso, si se dan cuenta, el proceso administrativo moderno dice que hay una integración en el tercer apartado y el tercer apartado de Fayol nos dice que hay que coordinar. Una palabra similar o seudónimo, ambas, pero de ahí miramos el cuarto, nos dice dirigir y dirección, controlar y control. O sea, si vemos, la administración moderna encaja similarmente a los procesos administrativos que nos dice Fayol. Entonces, vamos a entrar directamente a ver qué nos decía Fayol, que es cada uno de estos para administrar para él. Dice que planear es visualizar el futuro y trazar el programa de acción que se va a desarrollar dentro de la empresa. Bueno, nos dice también que hay que organizar, esto es construir las estructuras material y social de la empresa. Cuando hablamos de las estructuras materiales, hablamos de los rangos, hablamos de cómo va a ser orientada. Dirigir ya nos dice que hay que guiar y orientar al personal. Coordinar nos dice que hay que enlazar, unir o armonizar con otros colectivos de la empresa. Por ejemplo, el colectivo de recursos humanos con el colectivo de monitoreo, por ejemplo. Siempre recordando que solo dentro
de la administración pública o administración privada, vamos a tener distintos ejes y distintos enfoques dentro de la empresa. Cada persona se va a coordinar o cada persona se va a enfocar estrictamente en su trabajo. ¿Por qué de esta manera? Porque es lo que les decía, para llegar del punto A al punto B, siempre vamos a tener que seguir una forma administrativa ordenada, puesto que si vamos a hablar de este pequeño termo, cada uno de los procesos va a ser diferente. Por ejemplo, la parte de abajo es un aluminio, va a llevar un plástico que va a ser el agarradero y el tapón, pero en la parte de adentro hay que manejar mercurio para que guarde el calor y así. Entonces, todos estos para llegar a un proceso de armado. Cada uno de los materiales va a ser trabajado en distintas partes, pero hay que enlazar y unir, así como también armonizar todos los colectivos. Si vamos a hablar desde el punto de vista del recurso humano o de los recursos humanos dentro de una empresa, ya sea una entidad pública o una entidad privada, recursos humanos se va a dividir en diversas ramas, como lo es preparación de personal, monitoreo de personal, desarrollo de personal. También vamos a tener nóminas, vamos a tener diferentes sectores administrativos dentro de la empresa. Recordemos que dentro de las empresas, por ejemplo, podemos tener un gerente general, pero dentro a este gerente le va a responder diferentes tipos de gerencia. Por ejemplo, si la empresa es muy grande y tiene diferentes tipos de, de productos que son puestos a disposición de las personas, van a haber diferentes tipos de gerentes, pero va a haber siempre un gerente general, que este gerente general le va a responder a una junta administrativa, a una junta directiva y así. Por eso se llama coordinar, vamos a enlazar. En el ejemplo que les pongo, yo pertenecía a una junta directiva de una cooperativa. Esta cooperativa tenía diferentes ramas, por ejemplo, se tenían gasolineras, se tenían productos agrícolas, también se tenía recepción de producto pecuario para mandarlo a una procesadora como lo es Trebolac. Se tenía elaboración de concentrados, se tenían diferentes tipos de productos, así como también se tenían alquileres. Entonces, para cada uno de estos tipos hay un gerente general que va a armonizar cada una. Se tenían tiendas de productos varios automotrices que era diferente a la línea de gasolinera. Entonces, para las tiendas, iban a haber iba a haber un gerente de tiendas. Se tenían 3 tiendas de productos de diferentes repuestos, ya sea aceites, lubricantes, filtros, mangueras, etcétera, etcétera, todo lo que se venda dentro de estas tiendas. También había un gerente de gasolinera que él se encargaba de la administración como tal de la gasolinera. Había un gerente de empresas de las tiendas agrícolas. Estos 3 gerentes le daban respuesta a un gerente general dentro de esta, y el gerente general ya a nosotros como junta directiva de la asociación. Entonces, ya ahí viene la parte que Fayol dice de coordinar, que es enlazar a todos estos entes, unirlos y armonizar el trabajo de quien, sin que ambos se sustituyan. Posteriormente se van a dar cuenta a qué me refiero con esto de que haya diferentes personas. Hay que verificar, esto ya es controlar todo, que todo suceda de acuerdo a las reglas establecidas y las órdenes dadas.
En junta directiva emitíamos órdenes, las recibía el gerente general y él las distribuía a sus diferentes personas. Se les puede decir gerentes a cada uno o se les puede decir directores de área. Para Fayol también habían 14 principios generales dentro de la administración. Una era la división del trabajo. Cada persona va a tener un trabajo distinto. Por el término del tiempo no voy a abordar específicamente y no me voy a detener dentro de cada uno, sino que los voy a hablar a grandes rasgos. La división del trabajo es de que, por ejemplo, gasolineros, administración de gasolinera es gasolinera como tal. Productos agrícolas o productos agropecuarios era productos agropecuarios. El de productos agrícolas no se podía ir a meter a la gasolinera, mucho menos ir a meterse a las tiendas de repuestos de vehículos. Entonces, cada uno en su trabajo. La autoridad y la responsabilidad como tal recaían en el gerente general, pero cada uno tenía una responsabilidad. ¿Eso qué quería decir? De que él tenía autoridad en su área. Como también podemos hablar de lo que es un orden, una equidad, una cadena escalar, que se ven en los distintos. Tiene que haber disciplina dentro de los principios. Dentro de la administración tiene que haber una unidad de mando. ¿Qué significa esto? Que yo como gerente del área agrícola no me puedo ir a meter con los de gasolinera, por ejemplo, con el que se va a estar encargando de la gasolinera, con los de pista, con las personas que lavan los vehículos, yo no me puedo meter. Para eso está o el gerente general o el encargado de la gasolinera. No me puedo ir a meter tampoco a la venta de repuestos, como para ponerles un ejemplo, no me puedo ir a meter con ellos, porque mi área es una y la de ellos es otra. A eso se refiere con unidad de mando. Un gasolinero, por ejemplo, no le va a hacer caso al gerente de tienda. El gerente de tienda lo que va a hacer es hablarle al gerente de la gasolinera y decirle, mira, está pasando esto, esto y esto. De homólogos a homólogos se van a transmitir lo que está haciendo mal el otro, para que el otro, derivado de la cadena de mando, de la unidad de mando o de la persona encargada, viene y le dice al otro, mira, estás haciendo mal esto. Entonces, eso es una unidad de mando. Una unidad de dirección ya es hacia dónde vamos a ir direccionados o los fines que tiene cada uno de los lugares distintos de la empresa. Subordinación de los intereses individuales y generales. O sea, nos vamos a mis intereses como persona nunca van a estar, por ejemplo, por encima del beneficio de todos. Por ejemplo, dígase lo que dice la Constitución, el bien común no prevalece, el bien común prevalece sobre el bien individual. Un ejemplo simple y sencillo de esto es en la Constitución, lo dice, y un ejemplo es el que les pueda poner. Por ejemplo, ustedes son dueños de un terreno. Bueno, en el terreno hay un nacimiento de agua y el agua que se provee a la aldea más cercana está a 14 kilómetros y se secó. El suyo está, aunque esté a 16 kilómetros de la aldea más cercana, pero es el siguiente vertiente de agua. Y es cierto, les está sirviendo a ustedes. Está en su propiedad. Pero si esa comunidad viene y hace las gestiones ante un juez, se los pueden quitar. O el juez viene y dice, bueno, que se capte el agua de ese lugar, se traslade a los tanques que ya tiene la comunidad, pero tienen que dejarle al dueño para su sostenibilidad. O sea, va a ser una repartición equitativa el juez, justamente en Guatemala, de eso. ¿A qué me refiero? Que el hecho que ustedes sean dueños no quiere decir de que no se los puedan quitar. ¿Por qué? Porque allá hay 600 personas y ustedes solo son uno. Entonces, el bien común prevalece sobre el personal. A esto se refiere eso de la subordinación de los intereses.
que yo piense, que yo quiera que se haga dentro de la empresa, no va a constituir sobre lo que piensen los demás. Por ejemplo, si yo soy un directivo, pero yo quiero que los de tienda digan muy buenos días, bienvenidos. No, esto tiene que ser tomado entre el grupo. Miren, presento la moción de que los clientes tienen que ser saludados de tal manera, pero se lo estoy presentando a los demás. Si los demás dicen sí, entonces ya se vuelve un interés general, no un interés solo mío. Entonces ahí es donde ya toma relevancia esta parte. Remuneración del personal significa que tenemos que pagarle al personal. Centralización, cadena escalar, orden, tenemos que tener un orden dentro de la empresa. Equidad, tenemos que tener una igualdad, tenemos que tener igualdades entre ambos, entre directores o gerentes, como le queramos llamar, entre las personas, tanto tenemos que tener equidad también en la remuneración personal, así como también tenemos que hablar de que si hay una cadena escalar, el de abajo no va a ganar más que un director. Por ende, a mayor responsabilidad, mayor remuneración. En la estabilidad del personal, algo que hace trabajar bien a la gente es tener una estabilidad. Por ejemplo, dígase de esta manera, cuando en una empresa no quieren a una persona, pues lo van a despedir, pero siempre en base a ciertos criterios que deben de estar establecidos, pues si no, esta persona se va a ir y va a demandar y se le tienen que pagar ciertas cuestiones. Y un juez puede dictar la reincorporación de este personal nuevamente al servicio de la empresa. Todo esto ya es más tendido a las leyes, pues lo tengo que hablar desde diferentes puntos de vista, pues esta clase es para diferentes carreras dentro de la universidad. Es un curso en común que lleva agronomía, lo lleva ambiental, lo lleva derecho, lo lleva contraloría, lo lleva auditoría, perdón, lo lleva administración. Entonces, es un curso en el cual tengo que tratar de dar ejemplos que sean asimilables por todos ustedes y trato la manera de hacerlo. Se debe de tener una iniciativa dentro de una empresa, por ejemplo, deben de haber personas que tengan iniciativa de mejorar los productos, de mejorar los procesos, debe de haber espíritu en equipo, por ejemplo, debe de trabajarse en armonía uno con otro, pues si no, no vamos a llegar a ningún lado. Esto es los principios que Fayol dejó. Y ahora vamos a hablar de Lyndon Ulrich. Él era un consultor de negocios, un pensador, un influyente del Reino Unido. Se le conoce por integrar las ideas de teóricos anteriores a él, como Henry Fayol, en la teoría comprensiva de la administración. Él escribió un libro llamado Los Selectos del Negocio de la Administración, publicado en 1943. La teoría clásica de la administración y los principios administrativos de Lyndon Ulrich dice que son 4, los vamos a ver, los vamos a ir explicando despacio. Dice que debe de haber una especialización. Si se dan cuenta, él tomó el fayolismo, pero lo adaptó a lo que él creía que eran los principios que se debían de tener en la administración de empresas para él. Y él dio 4, que son la especialización. Cada persona debe tener una función específica. Si se dan cuenta, esto de la especialización lo tomamos también que Taylor dice en algún momento, ya hablando no de teoría, sino de la función como tal que vimos la semana pasada. Taylor nos decía esto, que deben de ser especializadas las personas que se manejen dentro de cada uno de los lugares de la empresa o dentro de los lugares de
de una organización. Por ejemplo, dígase de esta manera, un abogado siempre tiene a alguien que le llaman huizache o también le llaman, por ejemplo, al nivel técnico de derecho, se le llama, se le llama, no es técnico, le llaman procurador. Eh, los procuradores ya son personas que ya conocen un ámbito legal dentro de la carrera, que tienen ya una noción no tan centrada de ciertos puntos, pero sí una visión macro de todas las leyes, saben cómo tienen que redactarse ciertos escritos, y estas personas ya tienen una especialización directa en el derecho, o sea, ya son más que un secretario, se podría decir, ya se le pueden encomendar ciertas acciones distintas, al igual que, por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniero, eh, bajo nosotros están los técnicos agrícolas y los peritos agrónomos. Estos ya tienen ciertas capacidades y ciertas enseñanzas. Podemos hablar de que tenemos maestría en administración de empresas internacionales, en administración y exportación de productos. Podemos hablar de que hay ciertos grados también en las carreras, como también hay doctorados. Entonces, en el nivel educativo podemos hablar eso ya son especializaciones como tal. Así también los doctores en la medicina tienen especializaciones. Por ejemplo, hablemos de especialización en administración de hospitales, especialización en radiología, especialización en traumatología. Así también pueden haber especializaciones dentro de las empresas, personas que se van a encargar directamente de ciertos puntos dentro de la empresa. A eso se refiere esta persona. Cada quien debe tener una función específica en la empresa. En el ejemplo que les ponía del termito, el termo, hay ciertas áreas que van a ser recepción de materia prima, de trabajo del material aluminio, trabajo del material mercurio, trabajo del material plástico. Cada uno va a tener una función específica. Autoridad, debe haber una única línea de autoridad claramente definida, reconocida por todos los miembros de la organización. Lo que les estaba poniendo de ejemplo anterior, en la cooperativa hay una junta directiva que es selecta por la asamblea general. La asamblea general somos todos los socios dentro de esta cooperativa. Se eligen a 5 personas, y estos ya juntan, ya son la junta administrativa. Esta junta directiva, junta administrativa, ya se encarga de los consecuentes años que estén dentro de la ley, de administrar la empresa. Ellos son los que dictan las órdenes al gerente general de la empresa, y él a su vez va a emitir la orden hacia sus personas que tienen cargada dentro de la empresa, y ellos a su vez a las personas que trabajan dentro de la empresa y que laboran, y así sucesivamente una cadena de mando hacia el de menor jerarquía dentro de la empresa. Él puede ver, el gerente general puede ver y puede llegar a tomar la noción de llamar la atención a cualquiera dentro de su cadena de mando, pero lo más correcto es que, aunque ve que hay un error al final de la cadena, lo que va a hacer es decirle a su subordinado: mira, en tal lugar tenés tal error, corregilo. Y ya viene esta persona y empieza a hacer de una manera administrativa la corrección. ¿Qué quiere decir? Que va en un orden de autoridad. No es solo ir y, bueno, mira, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. Tiene que ser de una manera profesional y acorde
a la administración de las empresas. No, y ahí es donde dejamos lo que estábamos hablando la semana pasada, el empirismo. Bueno, vos, ¿qué estás haciendo? Mira, no estás haciendo mal esto. No, se va a hacer de una manera profesional, ir y decirle a la persona que tiene que decirle a esa persona, mira, hay, hay tal error en esta cadena de producción. Corrijamos, mejorémosla. Amplitud administrativa. Cada superior debe de tener cierto número de subordinados a su cargo. Dicho número debe depender del nivel del cargo y de la naturaleza del mismo. Es lo que estamos hablando aquí, es lo que les estaba casi queriendo decir hace un momento. ¿Qué significa? Que si yo como gerente general me enfoco en ver todos y a todos, me voy a desgastar. Para eso tengo, como en el ejemplo que puse de la cooperativa, voy a tener 3 directores, cada director a su área, agrícola, gasolinera y repuestos de vehículos. Bueno, yo le voy a hablar a estos 3. Si me desgasto con los demás, va a ser un sobreesfuerzo que yo voy a hacer. Entonces, por ello es que esta parte dice la amplitud administrativa nos dice que debemos de tener cierto número de subordinados, cada uno de acuerdo a nuestro cargo, para no tener un estrés dentro de nosotros y que le podamos faltar el respeto, ya sea a un cliente o a un colaborador. Diferenciación, los deberes, las autoridades, las responsabilidades de cada cargo van a ser distintas y su relación con los otros cargos deben de ser definidos y por escrito. Cuando ustedes entran a una entidad del gobierno, a ustedes lo primero que les dan es, bueno, aquí está su, si es en el caso de los renglones 011, aquí está su nombramiento y aquí están sus puestos y funciones. Ahí va a venir normado cuáles son las funciones, las responsabilidades, qué deberes tiene y qué objetivos tiene. Si va a ser dentro de una empresa privada, ustedes lo primero que les van a dar, bueno, aquí está su contrato, lo lee, bueno, tenga, mire, usted va a ser el administrador de tal, ¿cómo se llama? Tiene a su cargo tal cosa. Usted tiene que velar por entregar los reportes, reporte financiero, reporte administrativo, va a entregar una auditoría semanal, va a hacer un inventario, o sea, ahí les van a decir qué tienen que hacer. A eso se refiere con deberes, autoridad y responsabilidades que se tenga dentro de cada cargo. El señor Luther Ashley Gulick fue profesor en el colegio de élite londinense de Eton. Fue director del Instituto de Administración Pública de dicha Universidad de Columbia y miembro del Comité de Asesoría Administrativa del presidente Roosevelt. Se especializó en educación y fue líder comunitario. Una eminencia este señor. Algunos de ustedes han ido a la ciudad capital y han visto, han pasado o han escuchado del Hospital Roosevelt de Guatemala. Bueno, sí, fue este presidente el que lo donó a Guatemala. Bueno, pues este señor Luther Ashley Gulick fue miembro del comité de asesoría de este presidente. O sea, no es, es solo, él fue el asesor de, no. Era un comité que asesoraba a este presidente en la parte administrativa de cómo administrar el Estado de Estados Unidos. Entonces, es una persona de un intelecto muy alto y se puede ver los puestos que ha ocupado. Entonces, este señor nos dice que las funciones que él establece dentro de la administración es planear. ¿Qué significa? Pensar acciones y métodos para lograr los propósitos que se establezcan.
Debemos de estar organizados. ¿Qué significa esto? Que hay que crear una estructura, o sea, una organización dentro de la administración de las empresas. Hay que asesorar. ¿Qué significa esto? Que hay que crear condiciones favorables para el trabajo por medio de capacitación. Él le llama asesorar. Los otros le llamaban, como tal lo dice, capacitación de personal. Él le llama asesoramiento de personal. Pero nos dice también que hay otras 4, que son dirigir, que es tomar decisiones e implementar estas decisiones. Coordinar nos llama de interrelacionar las partes de la organización. O sea, agarrar todas las partes e interrelacionarlas, como veníamos diciendo, para que todo se maneje como un engranaje. Informar es comunicar la información para su aplicación, o sea que debe de haber una cadena de mando que diga, bueno, hay que hacer tal cosa, el otro, bueno, mire, hay que hacer tal cosa. No es un teléfono descompuesto ni una papita caliente que aquí estoy diciendo yo, hay que hacer tal cosa y allá van a decir, bueno, dijo tal cosa, pero no se hace de la manera que lo dije. Se debe de informar de una manera específica, por eso es que en las entidades públicas, también en las entidades privadas se manejan los famosos memorándums o los oficios, puesto que solo dar una orden verbal, en Guatemala tenemos el chapinesmo de transgredir o transformar la orden que se dio. Entonces, mejor el papelito habla, decía un amigo, y fundar nuestra información o lo que vamos a informar en un oficio o en un comunicado. Esa sería la manera idónea de hacerlo. Las propuestas, contabilidad y control de forma física de lo que se está haciendo y qué resultados se están teniendo. Habiendo dicho esto, podemos llegar ya, y ya llegamos a las preguntas de estudio para esta semana. Y la primera pregunta que les dejo acá para ustedes es, ¿qué autor dijo? Parte de un enfoque sintético global y universal de la empresa inicia con la concepción anatómica y estructural de la organización. El siguiente dice, era un consultor de negocios y pensador influyente en el Reino Unido. Se le conoce por integrar ideas teóricas anteriores como las de Henry Fayol en la teoría comprensiva de la administración. El número 3 ya nos dice que fue un administrador y profesor de Eton, director del Instituto Administrativo de la Universidad de Columbia y miembro del comité de asesoría del presidente Roosevelt. La número 4 nos dice cuántos eran los principios de la administración de Ulrich. Y la número 5 dice mencione cuántos fueron los principios generales de la administración de Henry Fayol. No me queda más que darle las gracias, compañeros, por su fina y valiosa atención. Nos vemos el siguiente domingo en clases y ya sería la 4ª semana. Yo les deseo múltiples bendiciones. Les recuerdo a los coordinadores enviarme por favor el correo en la 5ª semana. Posterior a eso les digo que estos videos, ya sea el de la semana pasada, como el de esta semana, como el de la siguiente, van a ser subidos a los canales de YouTube para las personas que no pudieron estar presentes o que se retrasaron para entrar o que tuvieron algún problema, por ejemplo, así como que no hay electricidad o algo. Estas clases son grabadas y subidas a la plataforma para que las puedan observar. Muchas bendiciones. Pueden pasar a su siguiente curso. Dios les bendiga, compañeros.